en una caída cada vez mayor del pecado, a perder el afecto natural. El conflicto de esta situación no está en el encargo en sí mismo. Dios encarga esto, Adán encarga a Eva sojuzgar la tierra. Este sojuzgamiento de la tierra surge en un estado de inocencia del hombre, cuando el hombre tiene una comunión plena con Dios, antes de que el pecado entrara. Entra el pecado y se rompe esta comunión. Dice la Biblia que somos muertos, significa estamos destituidos de la gloria de Dios. Este abastecimiento de la guía de Dios, que era natural en el huerto del Edén, entre Dios y Adán, es roto. Sin embargo, la autoridad de sojuzgar para el hombre sigue siendo la misma, pero ahora sin la guía de Dios. Dios, en su infinito amor, nos retorna ese puente, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, para reentablar esa comunión, esa relación rota. Somos reconciliados a través de Cristo. Es con el fin de que nosotros volvamos a esa guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la paternidad. Todas las áreas de autoridad, principalmente la que Dios nos ha encargado de forma más importante, que es la familia. Este es el conflicto. Esa incapacidad del hombre para intentar regresar y hacer las cosas a su manera, sin considerar este diseño de Dios, sin regresar a esta relación estrecha con el objetivo de hacer las cosas. Y sin el Señor, vemos no tan solo que la paternidad de una forma correcta, exitosa, es difícil, se vuelve un imposible. Por eso Dios quiere que tengamos la victoria en este reto de ser padres. Y así titulado el tema del día de hoy, el reto de ser padres. Y quiero poner un ejemplo en Lucas capítulo 8, versículo 40, de un hombre llamado Jairo, y con un conflicto familiar. Su hija estaba enferma. En Lucas 8:40 vemos que Cristo va regresando, ¿verdad? Viene del mar, viene de otro lugar, ¿verdad?, donde tiene que atravesar el mar, y llega a esta ciudad. Y ahí, cuando va recién llegando, dice que volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Lucas 8:40, porque todos le esperaban. Versículo 41 de Lucas 8 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier circunstancia complicada, difícil, tenemos que saber primeramente, para poder lograr vencer, para poder lograr la meta, llegar a la meta, tenemos que entender y reconocer cuáles son los obstáculos a los que nos estamos enfrentando. En este reto de ser padres, los que ya lo somos y que nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones hemos fallado, que en muchas ocasiones no lo hemos hecho bien, que la evidencia de la vida de nuestros hijos es abrumadora y nos damos cuenta de que algo estuvo mal, que algo no ha funcionado. Y a pesar de que a veces queremos ser positivos, optimistas y decir, ay no, bueno, pues hice lo que pude, tenemos que ser honestos, porque si no partimos de la realidad, si no partimos de los hechos que lo que está sucediendo, vamos a divagar, vamos a estar pensando y tratando de tranquilizar nuestra conciencia, y no vamos a llegar a ningún lado. Tarde o temprano vamos a tener que pagar la factura de esa indolencia a no ver nuestra propia realidad. Cuando vemos la vida de Jairo, nos podemos extraer esos obstáculos a los que nos enfrentamos en nuestra paternidad. Y la primera pregunta que nos surge es: ¿por qué esperar tanto para venir a Jesús? ¿Por qué hasta que su hija única de 12 años se estaba muriendo?
¿Por qué? ¿Por qué hasta que ya las cosas están difíciles en nuestras vidas? ¿Por qué ya hasta que nuestros hijos ya se quieren ir de casa y están hartos de nosotros como matrimonio, como padres? ¿Por qué ya hasta que ya estamos prácticamente firmando un acta de divorcio, recurrimos al Señor? Clamamos. Ya hasta que nos enteramos que uno de nuestros hijos está en drogas, o que va a perder la escuela, o que está involucrado en relaciones nocivas para su vida, o que no está adaptado a una sociedad, a un grupo social, no puede convivir con otras personas. Ya hasta que las cosas se vuelven críticas, nos hemos acostumbrado, hasta que llega eso, clamamos a Dios. Uno de los conflictos es tal vez lo que le pasó a Jairo. Vemos a Dios demasiado lejos de nosotros. Cristo dice que descendió del mar, estaba del otro lado del mar. Y muchas veces es nuestra percepción. Vemos a Dios demasiado lejos. Creemos que Dios no está cercano. Creemos que Dios está demasiado ocupado. Lo sentimos, ¿verdad? Está ocupado de otras cosas. A veces nos percibimos así. Vemos al Padre, a nuestro Padre, como alguien que con una distorsión tal vez de lo que se provocó con nuestro Padre terrenal. Si tu Padre terrenal te abandonó, cuando tú te diriges a Dios, inmediatamente tú vas a percibirte como abandonado por Dios en muchas ocasiones y te sientes lejos de Él. Cuando hay pecado en nuestras vidas y le hemos dado lugar al pecado, muchas veces ese pecado que genera culpa y genera vergüenza en nuestras vidas hace que nosotros demos pasos atrás, ¿verdad? Y no creemos que Dios está ahí al lado de nosotros esperando por un arrepentimiento. A veces nos hemos arrepentido y se lo hemos declarado a Dios y sabemos que nuestro pecado se ha perdonado, pero todavía nuestra mente, nuestro intelecto está sometido a esa culpa. Hay personas que siguen pidiéndole perdón al Señor por los pecados que cometieron hace 5 años. Tal vez la afectación de ese pecado causó un grande deterioro en las personas que están alrededor de ti, y ese dolor que no has permitido que Dios sane te sigue generando esa idea equivocada de cómo Dios te ve. Porque sabes, dice en hebreo, la palabra de Dios dice, Dios hablando a nuestras vidas nos dice que nuestro pecado confesado delante de Él lo hemos llevado en fe, ¿verdad?, a la cruz de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él nos dice, ¿sabes qué? Estos pecados yo los llevo a lo más profundo del mar y nunca más me acuerdo de ellos. Pero nosotros sí, sometidos a un engaño del enemigo, seguimos ciclados. Muchas veces seguimos dejando que otras personas nos estén culpabilizando de ese pecado. Es cierto que a veces la afectación que le provocamos a algunas personas, un dolor fuerte, y tenemos que esperar a que ellas perdonen. Pero tú tienes que reconocer que somos presentados delante del Padre por la obra de Cristo Jesús, no un mérito personal. La obra de Cristo Jesús nos ha dado paz para con Dios, porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos presentados como justos. Otras ocasiones estamos aferrados en nuestra mente a que Dios debe de actuar como yo estoy pensando que actúe. Yo le pedí a Dios que hiciera esto, no actuó. Yo le dije a Dios, tengo un problema económico, necesito que me incrementes el sueldo. Y Dios te dice, ¿sabes qué? No te voy a incrementar el sueldo, yo te voy a resolver esa situación de otra manera. Y como no nos incrementó el sueldo, ay, entonces, Señor, ¿dónde estás, Dios? Yo no veo que estés actuando, no se siente que estés aquí. Antes te sentía bien bonito, antes cuando venía a ti, ¿verdad? Sentía bien bonito, no me sentía, ay, un apapacho, ahora no siento nada. ¿Dónde estás? Y se vuelve una cuestión de incredulidad. Porque la pregunta que tenemos que hacer, ¿dónde no está Dios? Y además la promesa que Él nos da es de que Él iba a estar no tan solo aquí, sino con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa, no importa lo que esté pasando, yo voy a estar contigo. El primer problema que tenemos es que
vemos el primer obstáculo es que tenemos una percepción de Dios demasiado lejana por estas circunstancias que hemos hablado. Número 2, el siguiente problema es un problema de orgullo y soberbia. Nuestra reacción siempre es tratar de resolver las cosas nosotros mismos. No recurrimos al Señor en oración, no clamamos al Señor, no vamos a su palabra a buscar una respuesta de Dios. Siempre la primera reacción es: me voy a quedar sin trabajo. Háblale al compadre, el diputado, el que tiene lana, ¿te acuerdas de ese tío? Inmediatamente, ¿verdad? Yo busco solucionar. Tengo este problema, ay, tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. A ver, tranquilo, sereno, moreno. ¿Por qué no preguntarle a Dios? Siempre queremos, yo creo que se va a arreglar si yo hago esto, si hago el otro, ¿verdad? Tengo un problema matrimonial, no, pues ya que se le baje a mi esposa, ¿verdad? Al rato que se tranquilice, entonces las cosas van a estar más tranquilas y ya nos seguimos. Y traemos arrastrando unos lastres terribles, ¿verdad? Ahí en nuestra vida, en nuestros matrimonios, no se soluciona, solamente dejamos en pausa, dejamos en pendiente todo. Dejamos a la mitad y no cerramos ciclos en nuestra vida. Queremos pasar a veces al siguiente punto, queremos pasar al siguiente nivel, queremos pasar a la siguiente situación, queremos que sea, ¿verdad?, disfrutar de otra bendición, pero no hemos cerrado el ciclo. Cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios le dice: a ver Israel, ok, a partir de ahorita, ¡pum!, se cesa el maná y van a tener que van a comer del fruto de la tierra. Ciclo diferente, responsabilidad diferente. Pero nosotros queremos comer de la tierra y maná. Queremos seguir, ¿verdad?, disfrutando. Señor, manda codornices, ¿no? Y del fruto de la tierra. Hay ciclos que se tienen que cerrar y traemos un desorden ahí terrible. ¿Por qué? Porque no somos guiados más que con nuestra propia sabiduría terrenal. En nuestra perspectiva humana estamos tan limitados que no nos damos cuenta que muchas veces las soluciones que tenemos lo único que hacen es empeorar las cosas. Y además nos enojamos. Ese no estar viendo que Dios actúa nos lleva a decir: ¿por qué, verdad? ¿Por qué esto está así? Cuando las cosas no están como esperamos, nos provoca una molestia. Ya no te enojes. El problema no es ese. Cuando no sucede, nos frustramos. Cuando vemos que hicimos algo y no hicimos nuestro mejor esfuerzo y queremos que la solución es ahí y no sucede, nos frustramos y nos enojamos. Y no es la solución. Y número 3, Jairo se enfrentó a estas situaciones. Jairo era judío. Jairo tenía su propia perspectiva de las cosas. Seguramente él, dice la Biblia, como acabamos de leer, era principal de la sinagoga. Su economía no era mala, él le iba bien. Seguramente vio doctores, seguramente buscó, ¿verdad?, soluciones. Y a veces vamos hasta el Señor, hasta el último caso, porque lo que hemos aprendido en nuestras vidas, la forma en que hemos aprendido a hacer las cosas, se vuelve una presión en nuestras vidas. Jairo conocía la Escritura, pero no conocía el pensamiento de Dios. Jairo no conocía a estos hombres, ¿verdad? Todos los días las sinagogas surgen en Israel cuando de la destrucción del templo. Entonces ellos buscan la manera de adorar a Dios, de leer la palabra, y entonces forman algunas casas, se reunían ellos y ahí hacían eso. Cuando vuelve la construcción del templo, entonces quedó ese hábito, ¿verdad? Son estos lugares se llama, la sinagoga es una escuela, un lugar de aprendizaje. Y se quedaron. Y él era el principal, él oía la palabra, él estaba en relación con la palabra. Y esto nos pasa mucho a nosotros. A veces venimos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a veces la leemos todos los días, pero no provoca ningún cambio en nuestras vidas. No estamos conociendo a Dios. La leemos como si estuviéramos añadiendo nada más mayor conocimiento a nuestra intelectualidad, como si fuera como aprender más química o más física o más historia. Y la Biblia no es eso. La Biblia tiene que ser algo que penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas, que vaya hasta lo más difícil de nuestros corazones, que haga evidente la mayor cantidad de maldad de nuestras vidas y podamos nosotros voltear hacia Dios y decir: esto es lo que necesito.
Dice en Santiago que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Cómo estás tú cuando te levantas en la mañana? ¿Peinado? ¿Despeinado? ¿Con lagañas? A lo mejor la posición que agarraste en la noche, ¿verdad?, te hizo que salieran líquidos y te quedó marcado aquí, ¿verdad? Así la evidencia de una noche de descanso. Pero ¿cómo estás? ¿No te das cuenta? ¿Sabes hasta qué momento? En toda su realidad, hasta que te miras al espejo. Eso es la Biblia en nosotros. Eso nos hace ver qué es lo que está queriendo tratar Dios en nuestro corazón. Y cuando nosotros, ¿verdad?, seguimos queriendo solucionar las cosas, queremos así, ¿verdad?, seguir haciendo, es porque así lo aprendimos y así lo quiero solucionar. Así vi el matrimonio de mis padres y así yo quiero ser. Yo, sin darme cuenta, a veces no es algo consciente. De hecho, no es consciente la mayoría de veces. Por eso necesitamos voltear a la Biblia. Yo te aseguro que en algún momento en tu vida tú juraste que no ibas a cometer los errores de tus padres. Muchos de nosotros dijimos: yo nunca le voy a hablar así a mi mamá, a mi esposa, como mi papá le está hablando a mi esposa. Yo nunca lo voy a hacer. Y los problemas que tenemos matrimoniales no han sido de gratis. La mayoría de veces o repetimos casi como una copia calca la situación, o por ejemplo, ¿verdad?, tal vez tú viviste bajo un autoritarismo así rígido, y ¿qué hacemos? Todo lo contrario, ¿verdad? Somos unos barcazos, no ejercemos disciplina, nada, ¿verdad? Como reflejo de eso, todo lo contrario, nos vamos al otro extremo y no ejerciendo la autoridad. Así lo aprendimos, así lo hacemos. Y número 4, ¿qué pasaba en Israel respecto a Jesús? Principalmente los compadres de Jairo, los amigos de Jairo, los judíos, los fariseos. Dice en Juan 1: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todo mundo lo rechazaba, todos rechazaban a Jesús. La cuarta cosa por la cual nosotros muchas veces retrasamos una búsqueda de Dios es la presión social en nuestras vidas. ¿Qué te dice el mundo? Poner en las manos de Dios tu matrimonio. Esa frasecita donde nosotros decimos tanto, ¿verdad?, como mexicanos. ¿Tú ir a la iglesia? Oye, es que yo quiero, ¿verdad?, buscar una solución en Dios. ¿O en Dios? Muchos de nosotros nos estamos rechazando completamente lo que Dios quiere decirnos. Y porque nos hemos metido eso en nuestra mente, hemos cedido al impulso, a la corriente del mundo, a la fuerza que nos está empujando a pensar igual que ellos, en que tú tienes que salir adelante, tú puedes ser feliz, tú tienes que ver la vida con optimismo. ¿Sabes qué? En buenísima onda, en buena onda. Reflexiona en eso. Aunque tengas 1,000,000 de amigos, no vas a poder cantar más fuerte. Y a veces queremos eso. Queremos caerle bien a todo el mundo. Queremos ser aceptados por todo el mundo. Queremos, ¿verdad?, estar ahí en nuestro trabajo, y de repente, ¿verdad?, alguien ahí en el trabajo dice una majadería, dice un albur, y tú porque quieres ser aceptado. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo: ¿sabes qué? Este mundo te va a aborrecer. Ahora, hay 2 razones por las que el mundo nos aborrece o alguien nos puede aborrecer. En primera de Pedro nos los dice: si nosotros, ¿verdad?, haciendo el bien sufres injustamente, o bien porque pecas, o sea, el mundo te puede aborrecer, o el mundo le puedes generar un sentimiento en contra de ti si tú le robas.
por supuesto. Si tú tratas mal a alguien, si no eres amable, por supuesto. Pero cuando nosotros hacemos lo justo, cuando buscamos vivir en santidad, cuando no estamos buscando esa aceptación por default, porque esa aceptación es un proceso egocéntrico, eso nos hace sentir bien a nosotros. El reconocimiento satisface nuestro ego. Tengamos cuidado. Cuando tú piensas, ¿verdad?, que tú puedes, que tienes que, ¿sabes qué? Cuidado, porque la santidad de un hijo de Dios acusa la maldad de alguien que no es hijo de Dios. Por eso dice la Biblia, el que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Es algo natural. Por eso en 2 Corintios 6 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es imposible. Si tú tienes un lugar, un cuarto que está totalmente oscuro, nada más hace falta que prendas una lucecita chiquita, una lamparita, una velita, y en ese momento las tinieblas dejan de ser tinieblas, porque hay luz. No hay comunión, no hay unidad, no hay posibilidad. Pero nosotros queremos seguir, ¿verdad?, viendo las cosas de esta manera. Y la presión social es fuertísima, porque nosotros hemos encontrado una satisfacción en eso. Cuidado, porque nos estamos engañados. No es cierto. No es cierto que lo que el mundo nos ofrece es la solución. No es cierto. Son engaños del diablo. Tarde o temprano todo el pecado cobra una factura. Esos amigos que tú dices, ¿verdad?, que este amigo, ¿verdad?, le daría la vida por mí, es un engaño. Porque el único que ha dado la vida por ti para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el único que verdaderamente ha mostrado ese amor. Es la realidad que tenemos que observar, la presión social. Estamos buscando aceptación con personas totalmente falibles. Personas que se equivocan, y muchas de ellas, si lo estás haciendo con el mundo, aparte son personas que no tienen a Dios, que tarde o temprano tu corazón va a ser desviado. Ve el ejemplo de Sansón, ve el ejemplo de Salomón, el hombre más sabio del mundo. No pudo soportar la presión que estaba ejerciendo ahí, ¿verdad? Del poder que se siente tener 1000 mujeres. ¡Qué bárbaro! Con una está grueso. Mantenerla feliz 24/7 a una. Estaba loco Salomón. Cuando nosotros deseamos la aceptación del mundo, la aceptación de la gente externa, está satisfaciendo algo equivocado en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque no la deberíamos necesitar. Cuando entendemos lo que vale nuestra vida, la vida de cada uno de los hijos de Dios vale la sangre derramada por su Hijo amado en la cruz del Calvario, porque por ella nosotros fuimos redimidos. Se pagó la deuda de lo que nosotros debíamos. Nuestra vida vale esa sangre. ¿Por qué necesitar? Si eso ya es una demostración de Dios, no, ¿por qué ceder a la presión social de decir, verdad, de que todos rechazan a Jesús, de que todos, y nosotros embaucados con eso y dejarle todo a Dios? El rey David se enfrentaba a eso y lo expresa en el Salmo 42, ¿verdad? Hay muchos que me dicen: ¿dónde está tu Dios? Si tienes tantos conflictos en tu matrimonio, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y él hace esa reflexión, pero reacciona David por el Espíritu de Dios y dice: espera en Dios, porque aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío. Y fue lo que entendió Jairo. Y aun cuando la cosa ya estaba en la raya, corre con Jesús, se postra ante Jesús, se postra ante los pies y le rogaba: por favor, ve a mi casa, ve a mi casa. Tenemos que entender que cualquier cosa, cualquier reto en nuestra vida, pero principalmente la paternidad, solo la podemos lograr, solo podremos vencer ese reto por el poder de Dios.
Y para ver ese poder de Dios, tenemos que seguir ese ejemplo de Jairo. Hay que rendirnos al Señor. Hay que rendirse al Señor. ¿Cuánta falta nos hace reconocer que sin Dios estamos perdidos? ¿Cuánta falta? Mira, lo podemos decir a veces. A veces hasta lo cantamos, hermoso, ahora en tiempos de oración. Pero no lo hemos vivido en nuestras vidas. No lo llevamos a cada día. Sin Dios estamos perdidos, nos extraviamos, empezamos a tener satisfacción en cosas que no son lo que Dios es para nuestra vida. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Estamos tratando de ponerles parches a un abismo. Estamos queriendo tapar, como decimos, el sol con un dedo. ¿Y sabes qué? Lo logras. Si cierras el otro ojo, pones tu dedo aquí, le haces así, lo pones, ay, sí, lo tapé. ¿Lo estás tapando? No. Estás moldeándote a una idea. La realidad es diferente. Necesitamos de Dios. Somos criaturas de Dios. Y si eres hijo de Dios, el Señor te dice, ¿sabes qué? Sin mí nada podéis hacer. Como varones principalmente, pues ni modo, hermanos, es día del Padre. Pero como varones, ¿a qué estamos acostumbrados? Soy machín. Yo me tengo que aventar el tiro. ¿Cómo que no? A rajarse a su tierra. Los hombres no chillan. Y somos rechillones, la verdad, pero bueno. No nos echamos para atrás. ¡Viva México! Somos machos o payasos. ¿Qué pasó? Y nos acostumbramos, ¿verdad? Nos tenemos que aventar el tiro. Yo tengo que sacar esto. Yo tengo que hacer esto. Para eso soy hombre. Y no nos damos cuenta de que con eso estamos dándole la espalda a Dios, porque estamos siempre cediendo, ¿verdad?, a esa tentación de decir, yo voy a solucionar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro. Y hasta que viene la crisis, hasta que llega, a veces ni siquiera la crisis, a veces estamos en medio de crisis y nosotros seguimos, yo ya la regué, la voy a arreglar, ya la derramé, la voy a recoger, ¿verdad? Ya la estropeé, la voy a reparar. Y hasta que llega el clímax de la crisis, entonces recurrimos a Dios. ¿Qué necesidad? En Oseas capítulo 11, versículo 3, Dios inspira estas palabras en el profeta Oseas para mostrar lo que Dios hace con cada uno de los miembros de su pueblo, lo que Dios hace con sus hijos. Es un proceso de parte de Dios siempre. Dice Oseas 11:3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. El pueblo de Dios había sido infiel a Dios, había fornicado, se le dice, tenía idolatría en su vida. Y mira, de alguna manera todo el pecado implica un tipo de idolatría. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos da una instrucción de cómo hacer las cosas, Dios nos dice cómo debemos de proceder, Dios nos dice que nos rindamos a Él. Y cuando nosotros le decimos a Dios, ¿verdad? No, estamos valorando más lo que el mundo nos dice. Dejamos a Dios en segundo término. Eso es idolatría. Valoramos más, tenemos más como más importante un concepto propio que el de Dios. Siempre es un intercambio ahí en el cual siempre vamos a perder. Una mala negociación. Con todo eso, dice, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Dios nos enseña una y otra vez. Vienes al servicio de la iglesia y hoy escuchas la palabra de Dios y Dios confronta tu corazón. Vas a la Biblia, ¿verdad? Y ahí Dios te está hablando, te está dirigiendo, nos está diciendo cómo hacer las cosas. Como dije hace un momento, nos muestra cuál es lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Y nosotros, ¿verdad?, muchas veces somos necios, vemos el espejo y decimos, no, pues sí, yo sé que ando medio despeinadón. No, pues sí, ¿verdad? Acá traigo el moco tendido. No, pues sí, estoy embarrado, pero ¿sabes qué? No me importa y me sigo. Eso es una necedad que muchas veces actuamos. Dios nos habla con amor y nosotros le damos la espalda a ese cuidado de Dios. Tenemos que cambiar en nuestra vida esa percepción de ver a la Biblia como algo solamente como las instrucciones para hacer un pastel.
Dios no quiere que tú digas, ¿verdad? Firme, franco izquierdo, paso retorcido. Es una cuestión de relación en la que Dios paso a paso de nuestras vidas nos va demostrando cuánto nos ama. Dios nos va enseñando qué es lo mejor para nuestras vidas, y es eso, vamos demostrándonos Él cuán cuidado tiene de nosotros, porque somos sus hijos. Dios quiere que entendamos ese amor tan grande con el cual nos dice: Gerardo, ese temperamento, Gerardo, no me estás creyendo. Gerardo, tienes que cuidar tus ojos. Gerardo, confía en mí, no tienes que tomar lo que no te corresponde. Cada vez, ¿verdad?, que vamos a la palabra, Dios nos va diciendo una y otra cosa, pero a veces nosotros no prestamos oído a eso. Y el versículo 4 de Oseas 11 dice: cuando esto no funciona, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios siempre tiene una manera de regresarnos a Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Escucha esto. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que nosotros no somos llamados para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Es decir, cuando a veces esa voz de Dios que nos está diciendo: mira, Dios nunca va a mandarnos a una problemática sin antes, Dios no va a juzgar algo en su pueblo, Dios no va a juzgar a los incrédulos sin antes haberles dicho cuánto les ama, sin antes haberlos dirigido, y más a sus hijos. Él no va a tener no va a permitir que pasemos a una crisis o algo difícil sin antes habernos dicho qué es lo que quiere de nuestras vidas. Dios nos enseña, y de repente nos mete en algunos asuntos difíciles, no porque Él esté enojado, porque muchas veces nos tropezamos con un pecado, decimos una mentira, tenemos un mal pensamiento, el pecado que tú tengas. Y no vayas a poner cara de yo, porque dice 1 Juan que el que no peca, ¿verdad?, hace a Dios mentiroso. O sea que esta reunión es una reunión de pecadores renovados en el Señor. Tropezamos con el pecado de los hijos de Dios. Y cuando tú, ¿verdad?, dices una mentira, ¿sabes lo que hacemos muchos de nosotros? Así, a ver a qué horas viene el guamazo, ¿no? Así. Y vemos así como que, hijo, ya la regué, ya se enojó Dios. Y como Adán, ¿verdad?, nos escondemos a ver dónde. Y te dice: Gerardo, a ver a qué hora llega el ramalazo. Dios no nos llamó para ira. La ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús, y por eso es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Él cayó la ira de Dios ahí. Pero Hebreos capítulo dice que somos hijos y no bastardos. Y Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Fíjate qué interesante que el pastor de las ovejas cuida sus ovejas y las lleva a pastar, las lleva de donde las guarda a los pastos verdes. Y el lleva un cayado, un palo largo que va haciendo que va pegando en el suelo y va señalando el camino a las ovejas y les va hablando: ovejitas, quiero cosas buenas para ti, te amo, te voy a llevar a bendición. Quiero que seas libre de toda la mentira.
quiero que tú participes en mi obra, quiero que seas un evangelista, quiero que seas un pastor, quiero que sirvas en este mundo, porque el servir en este mundo es ser mayor en el reino de Dios. Dios nos dirige, Dios nos va hablando, Dios nos va diciendo como nuestro pastor qué es lo que tenemos, hacia dónde tenemos que ir, hacia la bendición de nuestras vidas. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero a las ovejas que nos asemejamos cada uno de nosotros son miopes. La miopía quiere decir que no miras, no sabes, no puedes mirar bien de lejos. Yo fui miope, me operaron ya, pero cuando yo tenía la miopía, yo usaba, mis amigos me decían que tenía lentes de profeta, porque cualquier otro veía con esos lentes y veía hasta el futuro. No veía más allá, de verdad. Yo no podía andar en la calle así, no podía tomar un camión, porque ya hasta que estaba aquí, hacías 3 metros, ya veía a dónde iba, le levantaba la mano y ya se pasaba. Así son las ovejas, no ven más allá, pero las ovejas tienen un buen olfato. Y las ovejas saben que quieren comer, tienen hambre. Y a veces dejan de oír el callado, la guía, porque su olfato, oye, acá huele algo bien, se me hace que esto me va a gustar, está agradable que me digan que soy bien guapo, que soy buena onda, que soy buen amigo, que no hay nadie como yo, y van a buscar hierbitas del camino que no les hacen mucho bien. Guiados por sus impulsos, guiados por su carne, se confunden. Pero dice la Biblia en Isaías que Él nos puso en calzada, un camino de santidad, que por más torpes que seamos, no nos apartaremos de Él. Y ese pastor que viene dando las guías, cuando de repente voltea y ve la ovejita que ya se anda yendo por un camino, por un sendero que no es, él lleva aquí una vara en su cinturón, y entonces saca la vara y agarra y pum, le da el varazo a la ovejita, y la ovejita ve y se va con el rebaño. Regresa al camino, pero inflige dolor, azote al que tiene por hijo. Dios permite algunas crisis en nuestras vidas, algunas angustias, porque Él no permite que nos alejemos tanto de un lugar que no vayamos a regresar. Tenemos que venir al Señor. Nunca abandonar esa súplica de la ayuda de Dios. Tenemos que regresar ahí. Dice el versículo, regresamos a Lucas capítulo 8, 49. Permítame decirles, hay un paréntesis. Está en ese momento de clamor Jairo, y de repente Jesús voltea, pierde la atención al parecer de Jairo, y le dice y pregunta: ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos dicen: bueno, así lo interpreto yo, permítame parafrasearlo como lo dijera Gerardo Díaz. No vaya a buscar esa palabra, ¿verdad?, en la concordancia exhaustiva, decir, ¿dónde está la palabra chale que dijo el pastor? No. Entonces, ¿verdad?, todos sus discípulos dijeron: chale, Señor, está una multitud aquí agolpándote y tú te preocupas. Total que Jesús, ¿verdad?, ve que hay una mujer que tocó su manto, es sanada. Él, ¿verdad?, dice: ¿sabes qué, hija? Por tu fe eres, ¿verdad?, sanada y eres salva. Pero pasa ese tiempo, Jairo ya tiene una urgencia, Jairo hizo lo correcto, Jairo clama al Señor, y de repente, ¿verdad?, de repente parece ser que la atención de Cristo ya no está con él. Yo creo que Jairo, mientras estaba viendo eso dentro de su corazón, estaba así de: Señor, mi hija está, urge, ¿a qué hora? Ya, Señor, que se está muriendo. Yo no quiero que mi hija se muera, se está muriendo. Tenemos que saber que la victoria en nuestras vidas llega porque Dios es fiel, porque todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Él nunca falla y Él nunca llega tarde.
Cuando nosotros nos rendimos, y esos son todos los problemas que tenemos, nos rendimos al Señor. Sí, Señor, ahora sí, mira, empiezo a venir a la congregación, ya me congrego, voy al estudio, leo la Biblia, estoy en oración, ya estoy rendido a ti, Señor. ¿A qué hora llega la bendición? ¿Ya? No, hay que rendirnos y esperar. Fíjate cómo Jairo no interrumpe a Jesús a pesar de la urgencia. Tenemos que seguir clamando, pero el tiempo es perfecto para Dios. Jairo no interrumpe a Jesús, ¿verdad? Y sabes que en el versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo no me puedo imaginar esta noticia, recibirla. Aquí está mi hija en el grupo de alabanza, aquí sirviendo al Señor. Yo no me puedo imaginar que llegue alguien a decirme una noticia, decir, oye, tu hija está muerta. Yo no sé cuántos hayan podido recibir una noticia de este tipo, van a entender perfectamente a Jairo. Yo no sé cuántos nos podemos imaginar, ¿verdad? Que cuando nuestro hijo estuvo en el hospital, cuando tal vez hablaron a alguien, oye, ¿sabes qué? Tu hijo chocó, ¿verdad? Ven a verlo porque está ahí, esa incertidumbre, ¿verdad? Ese dolor de saber que tu hijo esté bien o no esté bien. Qué impresionante noticia. Pero Jairo no interrumpe a Jesús a pesar de las malas noticias. No pienses que Dios no está actuando si es que tú no estás viendo lo que tú esperas ver. ¿Qué has escuchado o visto acerca de tus hijos? Tu mente te va a decir, sabes que ya no hay esperanza, ya no hay salida. Estamos tan mal como matrimonio que ya no hay nada que hacer. Ya le he dado tantas oportunidades a mi esposo, ya le he dado tantas oportunidades a esto, y sabes que no pasa nada. Ríndete a Dios y espera a que Dios hable, no importa lo que veas. Y las palabras de Dios para nuestras vidas es esta. Cuando oyó Jesús esta noticia, no lo dejó solo, le respondió y le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Porque cuando tememos, cuando tenemos temor en nuestras vidas, eso nos hace abandonar. Mientras más temor tenemos, menos creemos. Versículo 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Esta es la esperanza de caminar con Jesús. Aunque recibas malas noticias, escucha esto. Mira, Dios podría actuar inmediatamente en tu vida en el momento que lo pides. En el momento que oramos por ti, Dios podría actuar, ¿verdad? Porque los enfermos impondrán las manos y sanarán. Dios podría hacer algo milagroso en tu vida. Claro que sí. Dios podría hacer las cosas como tú tienes pensado, como la solución que tienes en mente. Dios podría hacerlo, claro que sí. Pero cuando Dios parece ser a nuestra percepción se retrasa, ¿sabes por qué es? Porque Dios no tan solo va a sanar a tu hija, Dios la va a resucitar. Es decir, entre más tiempo pasa, la gloria de Dios va a ser mayor en tu vida. Entre más piensas que está retrasado, es porque Dios va a hacer algo más maravilloso. Solo no temas y cree. Créele a Dios, porque Dios es el creador del universo. Dios, sin merecer absolutamente nada a nosotros, Él nos salvó, no por nuestras propias obras, sino envió a su Hijo Jesucristo. Él dio lo mejor que tenía. ¿Cómo no va a tener cuidado de nuestras vidas? Pero Él quiere que aprendamos cada vez más a conocerle. Él quiere que nosotros entendamos que nuestra vida rendida a Él nos va a ir bien. Rendidos a Él, y eso es lo que está enseñándonos Dios. Por eso Él no actúa en nuestro tiempo, Él actúa en su tiempo. Él no nos da las cosas en nuestro tiempo, en lo que nosotros creemos que es nuestra necesidad. Él trata en nuestro corazón para darnos dos cosas mejores, cosas que a veces ni siquiera hemos distinguido. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Escuchar esa dulce voz de Dios que te da esperanza.
aun cuando tú no veas todavía realizado, esa voz te da esperanza. ¿Y sabes qué pasó? Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Cuando tomamos las buenas decisiones, la incredulidad va a atacar de nuevo. En el 2003 tuvimos problemas en la empresa donde yo trabajaba. Yo trabajaba como ingeniero en electrónica, telecomunicaciones, en sistemas, en área de sistemas, y la empresa empezó a quebrar. Al ver estos problemas, Belia y yo tomamos la decisión, Belia, mi esposa, tomamos la decisión de poner un negocio. Alguien nos sugirió pongan una librería cristiana y dijimos, está bien, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Si podemos hacer bendición aquí con lo que hacemos. Pusimos una librería, ¿verdad? Teníamos unos ahorros, pusimos una librería y de repente la librería pues iba bien, la pusimos cerca de una congregación grande, nos iba más o menos, empezaba a crecer las ventas y de repente un buen mes, 0 ventas. Nada se vendía, nada se vendió ese mes. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿qué onda? Te sirvo, estoy creyendo en ti. Pude haber puesto un bar, puse una librería cristiana. Nunca dejamos de servir a Dios en ese tiempo, ni un día. Aquí estuvimos, gracias a Dios por su misericordia. Y decíamos, ¿qué pasó? Pasa ese mes difícil y por las tardes yo todo el día salía para buscar algunos trabajos, ¿verdad? Porque ahí nos detuvieron los pagos, estaba en quiebra la empresa. Salía a buscar trabajo en otras cosas. Belia estaba por la mañana, recogía a los niños, iba a la casa y había un empleado en las tardes. Y de repente pasó ese mes y nos lleva una noticia, nos habla y nos dice, ¿qué crees? Vendí 33 Biblias, creo que vendió. Y yo dije, Señor, eres fiel. Gloria a Dios, aquí viene la bendición, ¿no? Cuando llego a hacer el corte, me dice, sí, vendí 33 Biblias, pero me las pagaron con cheque. Y yo dije, pero no diste las Biblias, ¿verdad? Sí. No, bueno, se veía más de hule el cheque que un patito de esos del baño, ¿verdad? De la tina. En fe fui al banco. Bueno, para confirmarme, pues era una copia en color. Y ay, Señor, ¿qué onda? La semana siguiente voy a hacer el corte también un día y me dice, mira, vendí estas cositas, no sé qué. Checo, ¿verdad? Un billete de 500 pesos. Estoy hablando hace más de 14 años, 2003. Falso. Belia ha sido siempre un sostén en mi vida, ha sido una bendición impresionante. Siempre ha tenido las palabras justas. Y me acuerdo que ese día llegué a la casa, le hablé por teléfono, le dije lo que había pasado. Estábamos en nuestro departamento y me acuerdo que llegué y estaba sentada a la mesa del comedor. Volteó y me dijo, hoy no tengo nada bueno que decirte. No tengo nada. Me fui a la recámara con el cheque en la mano ahí que lo vi. Y le dije, Señor, ¿qué onda? Y Dios me dio este pasaje. Y la neta, bueno, la Biblia dice, de cierto os digo. Yo lo interpreto y lo parafraseo un poco. Digo, la neta, Señor. Yo veía en mi corazón, no lo vi físicamente, sino así lo percibía, que el diablo se estaba riendo de nosotros. Cuando le echas ganas, cuando sientes que estás obedeciendo a Dios, cuando andas por las tostas dices, bueno, pues esperas el ramalazo, ¿no?
Pero cuando tomas la decisión de rendirte a Dios y le dices, Señor, va contigo lo que sea, y ¿sabes qué? Es terrible que las cosas no funcionen, ¿cierto? Y sientes verdaderamente que la gente se burla de ti. Sientes verdaderamente que los que están alrededor, ¿verdad? Nada más están así, oye, ¿y dónde está su Dios? Sientes que el diablo es casi escuchas las carcajadas del diablo. ¡Ja! Mira lo que todo tu Dios, eso es, mira lo que confiaste. Pero Dios es fiel. Y en ese año pudimos comprobar la palabra de Dios. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios proveyó. Qué bueno que vimos el video ahorita del anuncio del seminario de matrimonios, porque en ese año se hizo un seminario para matrimonios en Querétaro y Dios proveyó para que nosotros fuéramos a ese seminario en esas condiciones económicas. Estábamos pagando hipoteca, estábamos pagando auto y estábamos pagando tarjetas, y Dios proveyó para cada cosa, porque Dios no avergüenza a su pueblo. Él entró de todas maneras. Cristo toma la mano y clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Dios no solo va a actuar, Él ya está actuando. Pero sabes que Él quiere hacerlo de tu lado. Él quiere que te des cuenta que Él te dio esa autoridad para ser padre. Él te dio esa autoridad. No es una casualidad, no fue casual, una casualidad biológica que tú tengas hijos. En medio de las peores circunstancias de tu vida, tal vez, en el que tú hayas podido pensar que cometiste el peor error de tu vida, sabes que Él permitió que ese hijo viniera al mundo, que esa hija viniera al mundo, y esos hijos son una bendición de Dios. Él le llama su herencia para tu vida. Dios te dio esa autoridad para ser padre. No te quites, no huyas, no la menosprecies siquiera. Ya deja de pensar que es una carga demasiado pesada. ¿Sabes por qué ha sido pesada hasta el día de hoy? Porque lo quisiste hacer solo, lo has querido hacer a tus formas. Ríndete a Dios, voltea con Él y dile, Señor, estoy perdido sin ti. He perdido demasiado, he perdido dinero, he perdido credibilidad, he perdido, Señor, tal vez algún hijo. Pero Señor, no está muerto, tú dices, va a resucitar. No está muerto, porque tú en mi corazón, Señor, puede estar ya perdido. ¿Sabes qué? Tú lo vas a resucitar. Este matrimonio no está muerto, tú lo vas a resucitar. Isaías 38:18, con esto termino. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Tenemos la oportunidad ahora de seguir rendidos a Dios, tener esa autoridad de parte de Dios para hacerlas de una manera diferente. ¿Sabes por qué? Para que esto se cumpla, para que tú como padre, tú como madre, hagas notoria la verdad de Dios a tus hijos. Pero te tienes que convertir en un adorador. Un adorador que no solo venga los domingos a cantar, un adorador que en las peores crisis clame a Dios y le crea. Un adorador que en los peores momentos podamos sacar palabras de reconocimiento a Él. Cierra tus ojos. Gracias, Dios, por preservar nuestra vida hasta este momento, para que el testimonio de tu palabra nos permita vivirla, Señor. Quiero pedirte en este momento, Dios, que nos permitas darnos cuenta de nuestra realidad, de que estamos buscando en el lugar incorrecto, Señor, lo que solo podemos encontrar en ti. Que corramos hacia ti en este momento, Señor, y nos rindamos completamente a ti.
Que esa guerra que había entre tú y nosotros, Señor, de una vez por todas, Señor, una guerra con nuestro orgullo, que sentíamos que estábamos contigo, Señor, y de nuestro orgullo, nuestra soberbia, la rindamos de una vez por todas a ti, Señor. Una guerra, Señor, que no existe realmente, sino nosotros la hemos generado por no creerte. Señor, que nos demos cuenta que a paz nos llamaste y podemos ser guiados por ti, Señor. De una vez por todas queremos rendirnos a lo que tú quieres. Podemos fácilmente identificar en este momento nuestros pecados. Lo sabemos. Sabemos en que te hemos fallado. Y gracias por recordarnos que no tenemos ninguna solución al respecto. No podemos hacer nada con eso. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y recurrimos a ella. Nos rendimos a ti, Señor, reconociendo que la obra tuya es perfecta para nuestras vidas. Nos rendimos a ti, Señor, para que nuestro oído oiga la voz adecuada. Ya no queremos oír la voz del mundo. Ya no queremos oír los buenos conceptos de la psicología. Queremos, Señor, escuchar tu voz y ser guiados por ti, para que el gozo verdadero y permanente de tu Espíritu que está en nosotros pueda ser una realidad. Y no importa lo que venga, podamos afrontarlo, Señor, con la paz, el amor y el gozo y la benignidad que solamente tú nos das. Ayúdanos, Señor. Si hemos visto a nuestra familia que se está hundiendo, sálvanos. Levántanos, Dios. Restáuranos. Y que se pueda cumplir esta palabra en que nosotros, como matrimonio, como padres, como madres, podamos ser, Señor, notoria la verdad tuya en la vida de nuestros hijos. Que podamos ver que hay una diferencia completa, Señor, porque tú estás con nosotros y eso impacte sus corazones. Que en medio de las crisis económicas podamos clamar a ti, Señor, y ver tu provisión y eso impacte sus corazones. Que ver, Señor, que los peores problemas y las peores circunstancias que como matrimonio hemos tenido, el odio que teníamos, Señor, tú lo conviertes en amor y eso impacte el corazón de nuestros hijos. Que la forma en que antes discutíamos y peleábamos, Señor, y nos ofendíamos, Señor, ahora, Padre, tengamos paz y que tengamos benignidad y podamos hablar con mansedumbre, con templanza. Que puedan ver, Señor, el amor que hay entre nosotros, aún en las discusiones, en las diferencias, y eso impacte el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos como varones a ocupar el lugar que nos corresponde, de ser cabeza y no cola, de ser cabeza de nuestros hogares. Te quiero pedir que tú bendigas, Señor, nuestras vidas. Y si alguien ha huido, que regrese a casa, a enfrentar lo que sea, pero de tu lado. A enfrentar, Señor, tal vez el rechazo, pero de tu lado. Tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y queremos que esto se haga una realidad en las acciones que tengamos. Si tenemos que ir, Señor, a humillarnos y pedir perdón por nuestra soberbia y nuestra altivez y nuestro orgullo, Señor, que tú respaldes, Señor, con una humildad sobrenatural, y que esto impacte el corazón, Señor, de nuestra familia. Pero que regresemos a casa, al lugar donde no debimos haber salido, sino debimos haber clamado y buscado tu ayuda. Bendícenos, Señor. Si estamos en casa, pero como si no estuviéramos, colócanos en ese lugar como varones. Colócanos en ese lugar de autoridad, Señor, de una autoridad que todas las personas que estén bajo ellas sepan que estamos ahí para protegerlos, para amarlos, para cuidarlos, para sustentarlos con la ayuda tuya. No un logro personal, con la ayuda tuya, Señor, con la guía tuya. Que nuestra esposa se sepa amada, que se sepa satisfecha por lo que nosotros hacemos. Te bendecimos, Dios, y te damos toda la gloria a ti, porque solamente tú eres digno de esa honra y de esa gloria. Y tú tal vez en esta tarde has venido a este lugar y has encontrado verdaderamente en tu vida el amor de Dios. Has encontrado en las palabras de Dios
y has entendido y has creído cuánto Dios te ama y que ese amor se demostró en que Jesucristo vino a pagar por tus pecados. Si tú el día de hoy, esto es lo que ha sucedido en tu vida, ahí en tu lugar, dile estas palabras a Dios. Dile: Señor y Dios, te doy gracias por tu infinito amor, porque ese amor hizo que Jesucristo, tu Hijo, se hiciera hombre para pagar por mi pecado. Creo que al tercer día resucitaste entre los muertos, después de morir en esa cruz, pagando por mi pecado, sustituyendo mi lugar. Al tercer día resucitaste y venciste lo que era mi maldición, venciste a la muerte. Te doy gracias.